Hablaremos de tormentas hoy. Lluvia, goteras, las tormentas de la vida. Fíjate que la Biblia habla de muy pocos naufragios. ¿Sabes? Es curiosísimo. Dejando aparte, descartemos el diluvio universal, que no fue un naufragio. Tenemos Jonás, un naufragio interesante, que no llega a ser, en el que los tripulantes de la nave deciden echar a Jonás al mar por aquella superstición que hablaremos de aquí en un momento, aquella superstición que había en el mundo antiguo de que si un barco fracasaba era por culpa de los tripulantes, era por culpa de los que estaban allí dentro. Y desde entonces hasta la época en que Jesús tiene dos eventos interesantes con sus discípulos, no hablamos de naufragios. Pero muchas veces el naufragio es simbología de cómo me siento, igual que la tormenta. Fíjate que Job me encanta, porque si tienes un día malo y estás enfadado con Dios, lea Job, porque Job se siente como tú. Así que te animo también a que leas la historia de Job. Job es fantástico para desarrollar palabras de queja contra Dios. Y Job dice así en su capítulo 9, Dios no cede en su enojo, me encanta esta traducción, la Nueva Biblia Española, bajo él se encorvan las legiones del caos, Dios del caos. Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él, aunque tuviera yo razón no recibiría respuesta, tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara para que me respondiera, no creo que me hiciera caso. Me arrollaría con la tormenta, me heriría 1000 veces sin pretexto, no me dejaría ni tomar aliento, me saciaría de amargura. ¿Te has sentido así alguna vez con Dios? Pues este es tu mensaje, este es el mensaje para ti hoy. Porque todos y cada uno de nosotros pasamos por esas circunstancias, momentos difíciles, momentos imposibles. Los discípulos atravesaron 2 ocasiones extrañas en ese pequeño lago que era el mar de Galilea. No era el mar abierto, pero también había tormenta. Las barcas no eran muy grandes, eran barcas de pocos tripulantes, lo he comentado muchas veces, muy parecidas a las barcas del Saler. En ese contexto, los discípulos experimentan 2 ocasiones, una de ellas relatada por Mateo, Marcos y Lucas, y las otras omiten a Lucas. La primera, la de Lucas, tiene que ver con un sentimiento que hay en los discípulos. La segunda tiene que ver con Pedro andando sobre las aguas. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, se desencadenó una tempestad del viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y viniendo a él le despertaron diciendo, Maestro, ten cuidado de nosotros, que perecemos. Jesús reprende al mar, el mar se aquieta y ellos se quedan fascinados. El segundo relato tiene que ver con Pedro andando sobre las aguas. Mateo lo relata muy bien, dice que ya la barca estaba en medio del mar, esto para los que tomáis notas, esto es de Mateo 14, el anterior es de Lucas 8. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario, mas a las 3 de la madrugada, esto te lo he transcrito yo al lenguaje coloquial, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero Jesús enseguida les habla y les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y sucede el acontecimiento de Pedro, que se atreve a decir, Señor, si eres tú, yo ando sobre las aguas. Y sucede. Y nunca me critiquéis a Pedro, porque es el único hombre que conozco que ha andado sobre las aguas, aparte de nuestro Señor Jesús. El médico Lucas, cuidadoso, científico, que toma nota de todo lo que le cuentan y de todo lo que le explican, en su segunda historia o segundo capítulo de la historia del cristianismo, en el libro de los Hechos, dedica 2 capítulos a hablarnos de un naufragio. Al final del libro, nos ha contado toda la historia de Jesús, nos ha contado a los discípulos en los primeros capítulos diciendo, Señor, ten misericordia que perecemos, y al final, en el naufragio de Pablo,
surge otra vez la palabra perecer. Curiosamente es una palabra catastrófica en griego. Es la palabra que tiene que ver con perecer, es que todo se nos viene abajo, que el mundo se nos viene encima, que no hay solución para nosotros. La expresaron los discípulos y Pablo, que le está llevando. Así que estamos bien. Solucionado el problema. Estamos estrenando micrófonos, hermanos. Pablo, hablando con el legionario que le está llevando, le dice: ten cuidado, obedéceme o pereceremos. De eso ya hablamos ahora en un momento, en medio del relato. El relato es muy grande. El relato tiene varias partes. Curiosamente, Lucas, como testigo de la historia, está tomando notas como loco y está recordando, porque lógicamente es difícil olvidar cuando has estado pensando que el mundo para ti se va a acabar. En aquellos lugares, estando a salvo, supimos, después del naufragio, que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron, dice Lucas, con no poca humanidad. Estoy en el capítulo 28 de los Hechos. Porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que se hinchara o se cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: este es un dios. Y en aquel lugar había propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, quien nos recibió, hospedó solícitamente 3 días, y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y hecho eso, también los otros de la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Cuando leemos relatos de hechos que sucedieron, es muy fácil para nosotros vivirlo, porque ya sabemos el final de la historia. Cuando celebramos la Navidad, sabemos que el final de la historia es bonita. Cuando celebramos la pasión de Cristo, también sabemos que al final Jesús resucita. Pero cuando estás pasando por la tormenta, no sabes cómo van a acabar las cosas. Al otro lado de la tormenta puede pasar algo que no tiene nada que ver con lo que esperábamos. Como dije, en la antigüedad se consideraba que el hombre que naufragaba, el hombre que pasaba por una crisis en el mar, algo malo habría hecho. Pero es curioso lo que ha trascendido ese pensamiento a nuestra cultura, porque cuando alguien lo pasa mal, muchos piensan y dicen: algo malo habrá hecho. Y cuando tú lo estás pasando mal, dices: ¿qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Te das cuenta? El sentimiento está ahí. No es una cuestión de psicología, es una cuestión de cómo me siento yo. Y cuando paso por una prueba, por cualquier circunstancia, tengo que entender los principios de la palabra de Dios para aplicarlos a mi vida. Porque no hay forma de explicar la enfermedad, la muerte, las circunstancias. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué no perdí el trabajo? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué sucedió? Lo normal en aquella época también era que cuando había un naufragio, ya las historias de los gallegos y la Costa de Morte, hemos oído hablar de ellos, los que conocemos un poquito de la historia de Galicia o nos gusta Galicia, era normal en tiempos de oscuridad cambiar de lugar la luz del faro para que los barcos se encallaran, para robar las pertenencias, y en tiempos del apóstol Pablo lo normal era que cuando venían náufragos los cogieran como esclavos, porque eran gente despreciable. Algo malo tendrían que haber hecho para que les pasaran esas cosas.
Pero sin embargo, la historia que nos relata Lucas es totalmente diferente. Los malteses son gente encantadora que les recibe, les recoge, les guarda y les atiende. Y cuando vemos ese relato comparado con lo que la gente está esperando, quizás tendríamos que considerar muchas de nuestras perspectivas a la hora de hablar hacia los demás o de los demás. Hoy hablábamos en el grupo de jóvenes las distinciones que hacemos los cristianos entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Oye, comentábamos ese tema porque creo que no somos conscientes de lo que significa la imagen de Dios en el hombre. Dios habla a todo ser humano. Creas o no creas, Dios te está hablando hoy. Dios ha reflejado o ha dado su imagen a cada ser humano. Seas creyente o no seas creyente, tienes una parte de Dios en tu vida. Y esa parte de Dios es la que te hace sentir inquieto. Y esa parte de Dios es la que nos hace buscar desesperadamente, encontrando luz en medio de un momento histórico en el cual estábamos perdidos, diciendo, ¿qué va a pasar? El mundo se va a acabar. Luego aparecen los profetas, los otros y los demás allá. Pero la realidad es que sigue siendo nuestro vacío interior intentando buscar a Dios. Todos esos seres humanos, esos malteses, esas personas de buen hacer que están en el mundo, necesitan rellenar ese hueco. No discrimines. Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión como seres humanos. Tenemos la misión de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos un mensaje de amor que cambia las vidas. Así que, en primer lugar, si no crees, me da igual, pero estás escuchando este mensaje y estás buscando, porque si no, no estarías aquí. Si crees, me da igual, porque tienes que demostrar al mundo quién eres. Sin desconfianza, bendiciendo a todos los que le rodean. Y curiosamente aquí, la parte buena de la historia, del relato de Lucas, después de todos su explicación de cómo nació Jesús, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de los primeros mártires, que es el libro de los Hechos, de la conversión de Pablo, de la desesperanza por predicar a todos y encima tener la oposición de los cristianos, de los judíos, de los romanos. El final de la historia de los Hechos es Pablo diciendo, pues si no me escucháis, apelo al Tribunal Supremo del Imperio Romano, apelo a César, y está camino de ir. Todos sus enemigos han ido cayendo. La historia nos recuerda y nos da la seguridad de que Dios tiene control de todas las cosas. Y al final de la historia va y naufraga. Y Él es el único que tiene seguridad. Léelo, Hechos 27, 28. Él es el único que es consciente, que es el apóstol Pablo, que Dios le ha revelado. Que, por cierto, otro paréntesis. Me gustaría que consideres cómo Dios habla a nuestro corazón. Hoy también estábamos hablando de eso en los jóvenes. Hay gente que dice, Dios me ha dicho, yo siento de parte de Dios. Me parece muy bien, pero un apóstol Pablo, en todos los hechos de los apóstoles creo que hay 3 veces únicamente que Dios le habla. Creo que debemos ser sabios en entender que Dios, cuando nos habla a través de su palabra. No quiere decir que unos días no sientas, no quiere decir que un día no tengas una revelación de Dios, pero eso de forma habitual, háztelo mirar, porque me parece que eso no es espiritual. Tú y yo tenemos la obligación de acercarnos a la palabra de Dios y escuchar su palabra. Habrá momentos en los que Dios te dará palabra. Jesús dice, cuando vayas a los tribunales a hablar sobre mí, cuando te detengan, ahí no te preocupes, que mi espíritu hablará por ti. Pero hasta entonces, come de la palabra cada día. Recuerda todos esos acontecimientos, de todos esos que nos precedieron, para que podamos estar firmes y fundamentados en ese mensaje de la palabra de Dios. Y allí está el grupo de compañeros de Pablo, y Pablo en la orilla de la isla de Malta,
y cuando los bárbaros posiblemente les fueran a apresar, sacan comida, encienden el fuego, les dan mantas y les cuidan. Primera aplicación, Dios va a cuidar de ti en los peores momentos y va a usar a cualquiera. No te desanimes. No sé cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en el mar picado, pero tiene tela. A veces tienes un poco de vértigo cuando estás haciendo snorkeling solo por ver la profundidad. Ese sube y baja hay que vivirlo. En ese momento de desesperanza, Dios usa. Ellos abren el fuego les conforta, el fuego cambia su condición de incomodidad en comodidad, el fuego les da dirección de cómo llegar a tierra. Dios usa pequeñas cosas. Usa a los otros para bendecirnos. Deja a la gente que te bendiga. Deja a los demás que te amen. Muchas veces tendemos a decir, no me ayudes. Tendemos a aislarnos. Como cristianos y como buscadores de Dios. Tendemos a decir, no, yo puedo, yo soy autosuficiente. Nos da miedo decir, hermano, échame una mano, hermano, ora por mí. Por eso algunas veces la gente llega y dice, es que estoy solo, pero ¿has pedido ayuda? No. Tienen que mirarme y tienen que reconocerlo y tiene que el Señor enviarme un ángel. No, el Señor te envía a cualquiera, te envía a los malteses, te envía a los romanos, te envía al que te habla en la calle, te envía a tu vecino de arriba. Y cuando piensas que estás seguro, surgen otros problemas. Están en medio del desembarco y a Pablo le pica una víbora. Algo malo habrás hecho, Pablo. Algo malo habrás hecho. Cuando estás en la peor de las situaciones de tu vida, viene el segundo problema. Y siempre hay alguien que te recordará algo malo que has hecho. ¿Sabes lo que hace Pablo? Lo sacude en el fuego. Y no quiero ser espiritualista, pero creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es sacudirnos delante del fuego purificador de Dios y de esa limpieza que Dios quiere en nuestra vida. Cuando te veas agobiado, a lo mejor es cuestión de decir, Señor, quiero ser más como tú, quiero acercarme a ti, quiero la llenura de tu Espíritu Santo. Tendemos a desesperarnos y a mirarnos el ombligo y decir, pobrecito de mí, cuando realmente la palabra de Dios nos muestra que los hombres y las mujeres de Dios lo único que hicieron fue sacudir los problemas delante de Dios y continuar bendiciendo a la ciudad. Hasta que no te des cuenta de tus ataduras, no habrá liberación en tu vida. El profeta Isaías habla del pueblo oprimido en medio de la persecución, el pueblo allí en la deportación de Babilonia, con una ilustración impresionante. Dice Isaías 51, tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como un antílope en la red, llenos de la indignación de Dios, de la ira de Dios. Muchas veces surgen desesperanza en nuestra vida, muchas veces son ataduras y situaciones que no tienen nada que ver con la bendición de Dios, pero la realidad es que si lo depositas, si lo das, si lo echas en el fuego de Dios, no sufrirás daño. Échalo en el fuego de Dios y la serpiente saldrá corriendo, dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquellos que vivís desordenadamente, limpiad las manos. Y vosotros los que tenéis los ánimos por los suelos, purificad vuestros corazones. Anda, no les dice que se animen. Dice, purificad vuestros corazones. Santiago 4, 7 a 8. Por si quieres luego revisarlo en casa. La Biblia nos muestra que el Señor protegerá nuestras vidas.
El libro de los Hechos está lleno de mártires, ¿eh? Cuidado, no vayas de sobrado. Pero la realidad es que Dios protegerá nuestras vidas. El Señor una y otra vez tiene promesas, de esas que reciben muchas veces por WhatsApp, sobre protección, ninguna arma forjada sobre ti prosperará, la lengua que se levante contra ti, sois herencia de Dios. Hay muchas bendiciones, pero fíjate la variante de Santiago: resistid y purificad y limpiad. Resiste, purifícate y limpia. La historia concluye con un Pablo llegando a Roma en una casa alquilada, predicando el Evangelio sin miedo a todo aquel que le quiso escuchar. La historia tiene que ver con la explicación, con la proyección del Evangelio, con lo que sucedió a lo largo de esa historia. Vemos juicio, vemos bendición, vemos pruebas, vemos muchos muertos. Pero, por último, el resultado del viaje a Roma nos recuerda que Pedro fue absuelto en un tribunal de una forma espectacular, tan espectacular como ser liberado en el naufragio. Esta semana leía en los Salmos. Salmo 107. Da gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrecerles sacrificios de agradecimiento y contad con entusiasmo sus hazañas. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios y sus maravillas en el océano, y Él mandó alzarse un viento tormentoso que hinchaba el oleaje, subía al cielo, bajaba al abismo, el estómago revuelto por el mareo, rodaban, se tambaleaban como borrachos y no les valía su pericia, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. ¿Y entonces qué? Como siempre digo cada domingo. Y entonces esta historia, ¿qué tiene que ver conmigo? Quizás la primera pregunta es: ¿dónde estás tú en el viaje de tu vida? ¿Vas a tomar el barco? ¿Estás en medio de la calma? ¿Estás en medio de la tempestad? No sé, cada uno. Solo tú y Dios lo sabéis. Así que analízalo. ¿En qué situación estás en tu vida? Porque el Señor quiere que estés donde estés, reconozcas que el Señor es quien dirige tu viaje. Que el Señor es el que dirige tu vida. Que puedes reconocerle en cada una de esas etapas, porque te hará bien. Recuerda todos los pasajes en la palabra cuando el Señor aquieta las olas. Recuerda todos esos pasajes en los cuales el Señor os dice: no temas, porque el Señor está ahí, escuchando y contestando. Puedes caminar sobre las aguas en una balsa o hundirse en el océano como Jonás. Depende de ti. Como cristiano puedes caminar sobre las aguas de tu tormenta. O puedes huir de Dios y decir: Señor, es que no quiero saber lo que quiere, lo que me tienes ordenado. Señor, yo quiero vivir mi vida. Eso es la historia de Jonás. Jonás tenía que ser misionero y se vino a la Feria de Abril en Sevilla. Lee la Biblia porque dice que vino a Tarsis. Uno u otro. Podemos ir donde Dios nos mande o podemos hacer la voluntad que queramos y aceptar las consecuencias. Hay algo real, hoy también, curiosamente, coincidía con el pasaje que estábamos estudiando en la escuela dominical todos, pero lo siento mucho darte la mala noticia, pero habrá un juicio. Esto hoy no se lleva mucho en este mundo feliz que queremos evitar
este mundo feliz de analgesia. Pero habrá un juicio, lo siento. Si no te lo había dicho nadie, te lo digo yo esta mañana. Dios juzga y juzgará nuestras vidas. No te preocupes en valorar el destino de los malos, Ya otro juzgará. Preocúpate en valorar tu destino. Si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, si hay algo que el naufragio de Pablo nos enseña, es que Dios tiene control de todas las cosas y juzga quien juzgará. Todos aquellos malteses recibieron sanidad, bendición. Mira, a día de hoy todavía se habla en Malta de este hecho. A día de hoy tenemos un amigo, Pedro Jones, antropólogo, Indiana Jones para los amigos, es que le venía al pelo. Y él vive en Malta. Y aquello está lleno de sitios turísticos donde los malteses te explican: aquí desembarcó Pablo, aquí fue la mansión de Publio, aquí sucedió todo, aquí hubo sanidades. 2000 años después todavía están recordando ese evento. Sucedió y dejó sus secuelas entre aquel pueblo. Como dice la palabra, y sobre todo el apóstol Pablo, tratando de explicarle a Timoteo su ministerio, le dice: ocúpate de la palabra, ocúpate de presentarte como un obrero aprobado delante de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Sabes dónde está nuestra responsabilidad? En el día de hoy. No te preocupes por nada más, céntrate en el día de hoy. ¿Está tu relación con Dios correcta? ¿Hace mucho que no hablas con Dios? Busca el poder de Dios y su palabra. Abre la Escritura, cómetela. A veces es dulce, a veces es amarga, depende del día. Pero el Señor te renovará, te dará fuerzas y llegarás al final sin daño alguno. Hermanos, los que nos precedieron lo hicieron para enseñarnos. El Espíritu Santo decidió que este relato tuviera que ver, fuera expresado ahí con tanto detalle, quizás por ti y por mí en esta mañana. Estés donde estés, en tu tormenta, en tu viaje, en tu peregrinación, recuerda, Dios y solo Dios, Jesús y solo Jesús, cambia las vidas, nos fortalece, nos refuerza y nos hace llegar hasta el final del trayecto. Que Dios nos bendiga a todos.